Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho que hablar en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los fans de la televisión y los seguidores de Kanyaman, el inicio del rodaje de la nueva serie de Sandokan, y la controversia que parece perseguirle allá donde va. Sí, amigos, como lo oyen. El proyecto está en marcha, pero no todo es viento en popa. Así que pónganse cómodos, preparen palomitas, y acompáñenme mientras desmenuzamos toda esta historia. Y por cierto, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Siempre hay algo interesante de lo que hablar. Ahora sí, entremos en materia. La noticia del remake de Sandokan, protagonizado por Kanyaman, ha generado una enorme expectación desde el principio. Hablamos de un personaje icónico, un héroe aventurero que ha marcado a generaciones. Imagino que muchos de ustedes recuerdan la serie original, con Kabir Bedi en el papel principal, un clásico. Por supuesto, la comparación era inevitable desde el primer momento en que se anunció este proyecto. Y es que cuando se toca algo tan arraigado en la memoria colectiva, las opiniones se multiplican y las expectativas se elevan al máximo. Kanyaman, por su parte, ha ganado una legión de fans a nivel mundial gracias a sus papeles en diversas series turcas. Su carisma, su atractivo físico y su talento actoral lo han convertido en una estrella internacional. Su elección para interpretar a Sandokan despertó tanto entusiasmo como cierto recelo. Algunos lo ven como la opción perfecta, un actor con la suficiente presencia y magnetismo para encarnar a este héroe. Otros, en cambio, se muestran más escépticos, argumentando que el personaje requiere una interpretación más profunda y que Yaman podría estar encasillado en roles más superficiales. Pero la controversia no se limita a la elección del actor. Desde el anuncio del proyecto, han surgido diversas polémicas relacionadas con la producción, el presupuesto, la localización del rodaje e incluso algunos rumores sobre conflictos internos en el equipo. Parece que la sombra de la duda ha planeado constantemente sobre esta ambiciosa producción. Uno de los primeros puntos de fricción fue el presupuesto. Remakes de este calibre suelen requerir una inversión considerable, y las cifras que se manejaban para Sandokan eran bastante elevadas. Algunos medios cuestionaron la viabilidad del proyecto, argumentando que la inversión era demasiado arriesgada teniendo en cuenta el panorama actual de la televisión. Otros, en cambio, defendieron la necesidad de invertir en una producción de calidad para garantizar el éxito de la serie. Otro tema que generó debate fue la elección de las localizaciones del rodaje. Inicialmente se habló de grabar en países como Tailandia o Malasia, buscando recrear los escenarios exóticos donde se desarrolla la historia original. Sin embargo, por diversos motivos, se optó por rodar en Italia y en otros países europeos, adaptando los paisajes a las necesidades de la trama. Esta decisión también generó críticas, ya que algunos consideraban que se perdía la autenticidad y el exotismo de la historia original. Pero las polémicas no terminan ahí. En los últimos meses han circulado rumores sobre supuestas tensiones entre Kanyaman y algunos miembros del equipo de producción. Algunas fuentes apuntan a diferencias creativas y a desacuerdos sobre la interpretación del personaje. También se ha hablado de problemas de agenda y de dificultades para coordinar los horarios de rodaje. Aunque no hay confirmación oficial de estas informaciones, los rumores han contribuido a alimentar la controversia en torno al proyecto. Y hablando de rumores, también ha habido especulaciones sobre la calidad del guión y la fidelidad a la historia original. Algunos fans temen que el remake se aleje demasiado del espíritu de Sandokan, adaptando la trama a los gustos del público actual y perdiendo la esencia que hizo de la serie original un clásico. Otros, en cambio, confían en que los guionistas hayan sabido encontrar un equilibrio entre la tradición y la modernidad, ofreciendo una versión actualizada y atractiva de la historia. A pesar de todas estas polémicas, el rodaje de Sandokan finalmente ha comenzado. Las primeras imágenes de Kanyaman caracterizado como el héroe han generado un gran revuelo en las redes sociales, reavivando el debate sobre su elección para el papel. Algunos lo ven irreconocible, transformado por el maquillaje y el vestuario. Otros, en cambio, consideran que no tiene el carisma ni la presencia necesaria para encarnar a Sandokan. Lo cierto es que Kanyaman se ha tomado muy en serio este papel. Se ha sometido a un intenso entrenamiento físico para estar a la altura de las exigencias del personaje, y ha trabajado duro para perfeccionar su acento y su dicción. También se ha documentado a fondo sobre la historia de Sandokan y sobre el contexto histórico en el que se desarrolla la trama.
En definitiva, el remake de Sandokan es un proyecto ambicioso y arriesgado que ha generado una gran expectación y una considerable controversia. La elección de Can Yaman como protagonista, las dudas sobre el presupuesto y las localizaciones, los rumores sobre tensiones internas en el equipo y las especulaciones sobre la calidad del guión son algunos de los factores que han contribuido a alimentar el debate. Solo el tiempo dirá si esta nueva versión de Sandokan logra estar a la altura de las expectativas y conquistar al público. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero resumir brevemente los puntos principales que hemos tratado. Hemos hablado del inicio del rodaje de la nueva serie de Sandokan, protagonizada por Can Yaman, de la controversia que ha rodeado al proyecto desde el principio, de las dudas sobre el presupuesto, las localizaciones, el guión y la elección del actor principal. También hemos mencionado los rumores sobre tensiones internas en el equipo y las especulaciones sobre la fidelidad a la historia original. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué les parece la elección de Can Yaman para interpretar a Sandokan? ¿Creen que el remake estará a la altura de la serie original? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Y por último, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Ahora bien, para continuar profundizando en este culebrón televisivo, vamos a desglosar aún más cada uno de estos puntos, añadiendo detalles jugosos y perspectivas interesantes. Prepárense para una inmersión total en el universo de Sandokan. ***, el legado de Sandokan y la sombra de Kabir Bedi ***. Es fundamental entender por qué la elección del actor que encarnará a Sandokan es un tema tan sensible. La serie original, protagonizada por Kabir Bedi, no solo fue un éxito rotundo, sino que también definió al personaje en la mente de millones de personas. Bedi, con su imponente presencia y su carisma arrollador, se convirtió en la personificación del valiente pirata. Superar esa imagen es un desafío titánico, y cualquier actor que asuma el papel debe enfrentarse a la inevitable comparación. La serie original de Sandokan, emitida en la década de 1970, fue una coproducción ítalo-germana francesa basada en las novelas de Emilio Salgari. La ambientación exótica, las escenas de acción y la historia de amor entre Sandokan y Lady Mariana cautivaron al público de todo el mundo. La banda sonora, con su melodía pegadiza, también contribuyó al éxito de la serie, convirtiéndose en un icono cultural. El peso de la nostalgia es innegable. Muchos de los que esperan esta nueva versión crecieron viendo a Kabir Bedi como Sandokan, y la idea de que otro actor interprete al personaje puede resultarles, cuanto menos, extraña. Sin embargo, también hay una nueva generación que no conoce la serie original y que podría acercarse a esta nueva versión sin prejuicios, lo que abre una oportunidad para que Can Yaman cree su propia interpretación del personaje. ***, Can Yaman, el galán turco en el ojo del huracán ***. La elección de Can Yaman como Sandokan ha sido, sin duda, la chispa que encendió la controversia. Yaman es un actor muy popular, especialmente entre el público femenino, gracias a sus papeles en telenovelas turcas como Erkenci y Dolunay. Su atractivo físico es innegable y su presencia en redes sociales es masiva, lo que le ha valido una legión de fans en todo el mundo. Sin embargo, algunos críticos argumentan que Yaman está encasillado en roles de galán romántico y que no tiene la profundidad actoral necesaria para interpretar a un personaje tan complejo como Sandokan. Se cuestiona su capacidad para transmitir la valentía, la determinación y el sentido de la justicia que caracterizan al pirata. Otros, en cambio, defienden que Yaman tiene el carisma y la energía necesarios para encarnar al héroe y que está dispuesto a demostrar su talento en este nuevo desafío. Es importante destacar que Yaman se ha tomado muy en serio este papel. Ha estado trabajando duro para prepararse física y mentalmente. Ha ganado masa muscular, ha perfeccionado su acento y ha estudiado a fondo la historia de Sandokan. En entrevistas ha expresado su admiración por el personaje y su compromiso de honrar el legado de la serie original. ***, el presupuesto, un mar de dudas ***. Como mencioné antes, el presupuesto de la serie ha sido un tema de debate constante. Remakes de este tipo suelen requerir una inversión considerable, especialmente si se busca recrear los escenarios exóticos y las escenas de acción características de la historia. Se han manejado cifras millonarias,
lo que ha generado dudas sobre la viabilidad del proyecto. Algunos medios han cuestionado si la inversión es justificada, argumentando que el panorama actual de la televisión está dominado por las plataformas de streaming y que el público es cada vez más exigente. Otros, en cambio, defienden que una producción de calidad es fundamental para garantizar el éxito de la serie y atraer a un público amplio. La gestión del presupuesto es crucial para el éxito del proyecto. Si la producción escatima en gastos, la serie podría verse afectada en términos de calidad visual, efectos especiales y vestuario, lo que podría decepcionar a los fans. Por otro lado, una inversión excesiva podría poner en riesgo la rentabilidad del proyecto. *** Las localizaciones, autenticidad perdida, ***. La elección de las localizaciones del rodaje también ha sido motivo de controversia. La serie original se rodó en escenarios exóticos como Malasia y Tailandia, lo que contribuyó a crear una atmósfera mágica y envolvente. Inicialmente se había previsto que el remake también se rodara en estos países, pero finalmente se optó por Italia y otros países europeos. Esta decisión ha generado críticas, ya que algunos consideran que se pierde la autenticidad y el exotismo de la historia original. Se argumenta que los paisajes europeos no pueden recrear fielmente la belleza y la exuberancia de la selva asiática. Otros, en cambio, defienden que es posible adaptar los paisajes europeos a las necesidades de la trama y que la producción está trabajando duro para crear una atmósfera creíble. La clave está en la dirección artística y en el uso de efectos especiales. Si la producción logra recrear de manera convincente los escenarios exóticos, el público podría perdonar la falta de autenticidad de las localizaciones. Sin embargo, si los paisajes europeos resultan demasiado evidentes, la serie podría perder credibilidad. *** Rumores y tensiones internas, la tormenta perfecta ***. Como si todo esto fuera poco, los rumores sobre tensiones internas en el equipo de producción han añadido leña al fuego. Se ha hablado de diferencias creativas entre Kanyaman y algunos miembros del equipo, de desacuerdos sobre la interpretación del personaje y de problemas de agenda. Aunque no hay confirmación oficial de estas informaciones, los rumores han contribuido a alimentar la controversia en torno al proyecto. La prensa sensacionalista ha aprovechado la situación para crear titulares llamativos y sensacionalistas, lo que ha generado aún más expectación y morbo. Es importante recordar que los rumores son solo rumores y que no siempre reflejan la realidad. Sin embargo, la existencia de tensiones internas en el equipo de producción podría afectar la calidad de la serie. Un ambiente de trabajo armonioso y colaborativo es fundamental para el éxito de cualquier proyecto audiovisual. *** El guión, fiel a la tradición o adaptado a los tiempos, ***. Otro de los grandes interrogantes es la calidad del guión. ¿Será fiel a la historia original o se adaptará a los gustos del público actual? Algunos fans temen que el remake se aleje demasiado del espíritu de Sandokan, modernizando la trama y añadiendo elementos que no encajan con la esencia de la serie original. Otros, en cambio, confían en que los guionistas hayan sabido encontrar un equilibrio entre la tradición y la modernidad, ofreciendo una versión actualizada y atractiva de la historia. La clave está en respetar la esencia del personaje y de la trama original, al tiempo que se añaden elementos que la hagan relevante para el público actual. *** Conclusión, éxito o fracaso anunciado, ***. En definitiva, el remake de Sandokan es un proyecto ambicioso y arriesgado que ha generado una gran expectación y una considerable controversia. La elección de Kanyaman como protagonista, las dudas sobre el presupuesto y las localizaciones, los rumores sobre tensiones internas en el equipo y las especulaciones sobre la calidad del guión son algunos de los factores que han contribuido a alimentar el debate. Solo el tiempo dirá si esta nueva versión de Sandokan logra estar a la altura de las expectativas y conquistar al público. Lo que es seguro es que el proyecto no dejará a nadie indiferente y que seguirá generando polémica y debate hasta su estreno. Y ahora, volviendo al estudio, quiero preguntarles a ustedes, mis queridos suscriptores, ¿qué opinan de todo esto? ¿Creen que Kanyaman está a la altura del desafío? ¿Les preocupa la falta de autenticidad de las localizaciones? ¿Confían en que el guión sea fiel a la historia original? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. No olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto. Y recuerden, el espectáculo está a punto de comenzar.